Bienvenidos una vez más a mi canal, Sierva de Cristo. Este canal está hecho para darle la gloria al único que se la merece, que es el Señor. Porque a mí me sacó de esa oscuridad y me trajo a su luz admirable. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que se titula propósitos. Ya vamos a culminar este año y muchos de nosotros, incluyéndome, tenemos una gran lista de propósitos, de cosas que queremos hacer y tenemos que enfocarnos realmente en lo importante, porque en este momento vemos una cantidad de situaciones, cómo nos podemos fijar en cosas realmente que no son trascendentes, importantes. Digamos, en mi caso, estoy haciendo una lista de propósitos para este nuevo año que inician, tal vez un poco ambiciosos para muchos, pero como dice este proverbio, que coloquemos siempre en manos de Dios todas nuestras obras y nuestros proyectos se cumplirán. Todo de la mano de Dios. Recordemos que a veces uno quiere muchas cosas y desea muchas cosas, pero no es la voluntad de Dios. Por eso tenemos que pedir siempre la dirección de Dios, si es su voluntad, porque queremos hacer esto y lo otro, pero no nos enfocamos en pedirle a Dios, decirle: Señor, si tú me permites, me regalas el tiempo, me regalas la vida y la salud. En este momento pienso que la salud no tiene precio, la vida no tiene precio. La vida solamente una vez, solo se vive una vez y hay que saber vivir y saber de la mejor forma vivir. ¿Y cómo la mejor forma de vivir? Bajo la dirección de Dios a través de su palabra, a través de la Biblia. Bueno, para este tema de propósitos me he enfocado básicamente en que la bendición, ¿sí?, que Dios nos quiere dar fluye únicamente a través de dos cosas muy importantes. La primera es la obediencia y la segunda es practicar los principios de vida, ¿sí?, que han sido plasmados y que han sido dejados a través de su palabra. No hay otra forma, la verdad, no hay otra forma. Entonces, sobre esa base vamos a hablar de estos propósitos, ¿sí? Son muy importantes. ¿Cómo queremos nosotros tener bendición o cómo queremos ser bendecidos? Tenemos que practicar unos puntos para llegar a tener esa bendición, digamos acá en esta tierra, ¿no? En esta tierra, lo que vemos. El primero, podemos decir que tenemos que trabajar y trabajar. Trabajar muy duro, trabajar siempre esforzándonos. Este versículo bíblico donde decía el Señor Jesús que no debáis a nadie nada, no podemos deberle a nadie. Tenemos que pagar todo lo que debemos, tenemos que hacer una lista de las deudas que tenemos, si tenemos deudas, y empezar a pagar, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Y si tienes la posibilidad de hacer estos acuerdos de pago, sean con bancos, sean con prestamistas independientes, sea cual sea esta deuda que tienes que tratar de pagarla, ¿sí? Yo he estado en esa situación también. Creo que muchos de nosotros hemos pasado por una crisis financiera, por una crisis económica. Pienso que eso es muy fuerte. Muy fuerte porque te llaman de un banco, por favor, te llaman del otro, por favor, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Y esa presión que llegas a sentir, y cuando no tienes una entrada fija a un trabajo, eso es muy complejo. Pero Dios siempre te va a respaldar. Lo importante es que tomes la decisión, cojas el teléfono y digas: mire, yo quiero pagar, en ese momento no tengo cómo, pero apenas tenga, yo lo hago. O sea, que se vea la intención de querer hacer y reconocer que hay una deuda, reconocerla. Entonces es lo primero. Tenemos que levantarnos temprano, trabajar con la mejor actitud, con la actitud de disposición, de servicio, siempre disposición. Tenemos que estar disponibles
para cualquier tarea, cualquier requerimiento que se tenga, ¿no? En el trabajo. Incluso pues las que estamos dedicadas al hogar también. La mejor disposición con los hijos, alistar la comida, el aseo, limpiar acá, limpiar allá. Bueno, tenemos que tener la mejor disposición de hacerlo, ¿sí? Bueno, tenemos que citar la palabra de Dios para este punto, ¿sí? Aquí en Génesis 3:19 nos dice, muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Entonces el Señor, nuestro Dios, nos dice, tienes que trabajar, sí, pero tienes que esforzarte para poder conseguir los alimentos. En Colosenses 3:23 dice, cuando haga cualquier trabajo, hágalo de todo corazón, como si estuviera trabajando para el Señor y no para los hombres. Esto es muy importante porque a veces hacemos las cosas porque nos toca hacerlas, entre comillas, y no porque tenemos esa disposición de querer hacerlas, esa disposición de hacerlas con amor, con servicio, con cariño. Y bueno, siempre tenemos que tener la mejor actitud y la mejor disposición. Hay otra parte que sería pues nuestro segundo punto, y es que tenemos que ser muy buenos administradores de el tiempo, de los recursos materiales, de los recursos que nosotros tenemos porque nos los da Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay mucha gente que se queja mucho, digamos, y es algo que se discute mucho. El diezmo, la ofrenda, la limosna, la primicia, ¿sí? Estos son principios que están establecidos. Diezmo, ofrenda, primicia, limosna, siembra. Estos son principios que están establecidos en la palabra de Dios. Y hay algo que dentro de la cabeza del ser humano no se puede entender, y es que no es fácil de entenderlo, solo es por revelación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es? Que tú trabajas y el 100% que tienes es tu salario, pero de ese 100%, el 10% darás, y es un mandato que está en la palabra de Dios. Tenemos que darlo a la iglesia, tenemos que darlo en donde nosotros nos congregamos, donde nosotros estamos recibiendo ese alimento espiritual. Aquí podemos abrir un paréntesis y recordemos que el hombre es un ser tripartito, está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos alimento espiritual. ¿Y cómo recibimos ese alimento espiritual? A través de la palabra de Dios, ¿sí? A través de el congregarnos y pertenecer a una iglesia es muy importante. También lo recibimos a través del devocional diario que nosotros estemos haciendo, la lectura de la palabra. Es indispensable. Eso es como si nosotros dejamos de desayunar o de almorzar o de cenar, pues nos vamos debilitando. Lo mismo pasa si nosotros no leemos la palabra de Dios, no vamos a las escrituras, empezamos a debilitarnos espiritualmente. Y ahí es cuando vienen las situaciones fuertes, y si no estamos fuertes, valga la redundancia, en el espíritu, no podríamos, digamos, que sobrellevar las situaciones tan complejas que a veces se presentan, ¿sí?, en nuestro diario vivir. Entonces, ¿qué pasa? En esta parte de ser buenos administradores, esto es en general, ¿no?, para hombres y mujeres, ¿no?, buenos administradores. No hago parte del lenguaje inclusivo, entonces pues para mí está claro, buenos administradores se refiere a hombres y mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que si yo tengo un salario, pero yo sé que vivo bajo un presupuesto. Es muy importante vivir bajo un presupuesto diario y mensual de lo que nosotros recibimos. Saber que esto va para esto, esto va para esto, esto va para esto. A veces queremos gastarnos más de lo que recibimos, y ahí es cuando empezamos a mirar qué voy a hacer, de dónde voy a sacar para pagar esto. Claro, porque nos dejamos llevar por lo que vemos. Yo estudié una carrera muy bonita que de hecho me gusta mucho, pero ahí había una materia que se llamaba psicología del consumidor, y veíamos cómo la psicología del consumidor manipula las emociones de las personas y hace que la persona sí o sí compre impulsivamente. Gústele o no le guste, o lo necesite o no lo necesite, lo hace que lo compre impulsivamente.
Entonces, si somos, digamos, entre comillas, de esos compradores impulsivos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué razón? Porque podemos caer, ¿sí? Caer en deudas, caer en una deuda, en otra deuda. Y ahí cuando nos demos cuenta, Dios, ¿de dónde va a sacar? Si tengo un 100%, no puedo pretender tener un 200, un 300% para poder pagar todo lo que debo. Entonces es indispensable. Aquí quiero abrir un paréntesis también, y es que hay muchas cosas que de pronto hacen que la persona empiece a flaquear en su parte económica. ¿Qué quiere decir? Que de pronto hay algunas situaciones fuertes que se quede sin trabajo. Yo pienso que una persona que sabe manejar su presupuesto mensual, y si llega a quedar sin trabajo, es muy muy fuerte, porque es una persona organizada que sabe qué tiene que pagar, pero si llega a quedar sin ese recurso, es muy complejo, es muy complejo. Lo digo porque a mí me pasó realmente, a mí me pasó, yo vivía bajo un presupuesto, tenía una cantidad de compromisos y me quedé sin trabajo, y eso fue muy muy difícil. De hecho, aún estoy saliendo de algunas deudas. De hecho, pues lo que les digo, tienen que llamar o sentarse con los bancos, hacer acuerdos y toda esta cantidad de cosas, ¿listo? ¿Qué pasa también? Que dentro de estos administradores también podemos ver la gente que tiene vicios. Entonces, ¿qué pasa? Si es una persona que recibe su salario y tiene este vicio, digamos, de irse a tomar, se toma la plata. O sea, si tiene 50.000 pesos, 50.000 pesos va y se los toma. Y llega a la casa y tal vez la esposa esperando la plata, los niños, o sea, una cantidad de situaciones. Pero ahí es cuando entra la palabra de Dios y entra la restauración. ¿Sí? Ojo, porque no hay ninguna situación que Dios no pueda restaurar, no hay ninguna situación que Dios no pueda entrar y sanar. Recordemos que Él es Dios, o sea, Él es el Todopoderoso. Entonces Él puede restaurar lo que Él quiera. Él es soberano y Él decide. Él decide a quién y a quién no. O sea, él decide, Él lo hace porque Él es soberano y Él es Dios. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que hay adicciones, entonces hay vicios, adicciones. Una persona que le gusta mucho fumar, obviamente se va a gastar su dinero pues en cajetillas de cigarrillo, en tomar, pues obviamente se va a gastar su dinero en alcohol, en juegos de azar, obviamente estará en unos casinos gastándose el dinero, ¿sí? Comprando lotería también, o sea, haciendo toda esta serie de cosas. Cuando se dé cuenta ya no tiene su salario, ya se lo gastó, ya, chao. Y es muy muy complejo. Acá también hay un tema, porque hay algunas personas que prestan, los prestamistas, sí, ellos prestan, pero si tú no les pagas el día en que tienes que pagarles, eso es terrible. Y sobre todo los gota a gota que llaman, eso es una situación bastante bastante difícil. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? En Proverbios 6:6-8 dice: anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne con todo. En el verano almacena provisión y durante la cosecha recoge alimentos. El mismo Dios nos dice: miren lo que hace la hormiga. Y si ustedes se ponen a mirar, yo cuando era pequeña salía mucho, salía a una finca que tenía la familia, entonces íbamos, y me encantaba siempre pararme al lado de un árbol y mirar las hormiguitas cómo iban en esa filita, todas organizadas, subían, bajaban, llevaban su alimentico, llevaban sus cosas. Y aquí el mismo Señor nos dice, o sea, fíjese en lo que hacen ellas, cómo son de organizadas, y allá no hay reguero, ahí no hay desorden, no hay nada. Entonces uno puede ver cómo el mismo Señor nos coloca los ejemplos y cómo la palabra de Dios es tan sabia. Nos da las instrucciones para que podamos nosotros vivir. ¿Ok? Bueno, lo segundo, hay otro Proverbios 28:20 y dice: la persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiere enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. Wow, esto es muy importante, porque aquí entonces vemos que también las personas que hacen cosas que no deben, ¿no? Empiezan a usar las personas que tienen necesidades. Entonces, usted tiene una necesidad, venga, yo lo aprovecho, ¿sí? Venga, lléveme este paquetico, lléveme tal cosa, y tú no sabes qué es. Entonces te puedes meter en un problema porque quieres enriquecerte de la noche a la mañana. Recordemos que Dios hizo el mundo en 7 días, siendo Dios. O sea, ¿cómo nosotros vamos a pretender tener las cosas de un día para otro? ¿Sí? Hay muchas cosas que tenemos que aprender de la palabra de Dios. Bueno, vamos avanzando a este punto. Aplica la justicia.
Esto es muy importante porque nosotros sabemos que tenemos compromisos. Compromisos, que es lo que les cuento, el presupuesto, ¿no? Vivimos bajo un presupuesto, tenemos que pagar cuotas, sea cuota de casa, cuota de apartamento, cuota de carro, cuota de moto, sea, no sé, arriendo de un local, sea gasolina, servicios. Los servicios pues son sí o sí hay que pagarlos mensuales, llegan mensualmente. Entonces, luz, agua, teléfono, celulares, gas, una cantidad de, sí, mercado de aseo, mercado de comida, y una cantidad de cosas que tenemos que hacer. ¿Qué pasa aquí en este punto? Que hay impuestos que tenemos que pagar. Recordemos lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de este tema, ¿cierto? Porque el Señor Jesucristo dijo, sí, ve Pedro y pesca. Ese pescadito te da una monedita para que pagues tu impuesto y el mío. El mismo Dios pagó el impuesto. ¿Cómo nosotros no vamos a pagar? Entonces nosotros tenemos que pagar los impuestos. Sí o sí tenemos que pagar los impuestos. Tenemos que pagar, obviamente, que el impuesto predial, que el impuesto de la moto, que el impuesto del carro, que una cantidad de cosas, hasta el semáforo hay acá en mi país, impuesto al semáforo. Entonces hay una cantidad de cosas que, que sí o sí tenemos que pagar. Y hay personas que tienen cómo hacerlo, porque tienen el dinero y hacen lo que sea, chanchullos y cosas. Chanchullos es una palabra que se usa aquí en mi país, chanchullos, o sea, es como negocios que no deben ser o tratos que no se deben hacer para no pagar los impuestos. O muchas veces lo que hacen es que, ay, mire, yo tengo que pagar tal cosa, pero entonces usted me presta su nombre y su cédula. Y usted lo hace a su nombre. O espere para no pagar, digamos que cuando hay transacciones bancarias que tienen un porcentaje pues alto, lo que hacen es buscarse, entre comillas, un testaferro para que esta persona pues reciba, ¿sí?, a nombre de otra persona el dinero y esta persona no tenga que pagarle al banco. O sea, como jugando ahí, como que, ay, el gobierno no me quite, o no, tenemos que ser deshonestos. Si nosotros tenemos que pagarle como dijo el Señor Jesucristo, darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Esto está muy claro, o sea, a Dios hay que darle lo que le corresponde y al César a lo que le corresponde. Bueno, también acá hay algo muy importante que es los deberes que nosotros tenemos que cumplir, ¿no? En este punto de la justicia, obviamente, tenemos que, si somos jefes o tenemos una empresa, pues tenemos que pagarle a los empleados el momento que es justo, ¿sí? El momento en que se determinó pagar. Dentro del contrato tenemos que ser buenos jefes y aplicar la justicia en este caso, pagarle a las personas que se debe pagar. También tenemos que, si tenemos nuestros padres vivos, pues darle una honra especial a los padres si se puede, porque hay personas que tienen el dinero para honrar a sus padres y no lo hacen, y hay personas que no tenemos y pues obviamente no se puede. No solamente se puede honrar a los padres con dinero, sino con oración. Digamos que en el caso en que uno no viva con sus padres, uno puede estar orando por ellos. Eso sería otro tema más adelante, pero pues sí, la honra a los padres es muy, muy, muy importante. También acá en la parte de la iglesia, ¿no? Cumplir con los principios que están establecidos en la palabra de Dios, cumplir con estos principios, ¿no? El diezmo, la limosna, la ofrenda, la primicia, ¿sí? La semilla, o sea, estos son principios que han sido establecidos por Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice en Isaías 3:10, díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Ojo con esto, díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Entonces siempre hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. En Proverbios 21:21 dice, el que va atrás la justicia y el amor halla vida, prosperidad y honra. Entonces, si voy detrás de la justicia y el amor, hallamos vida, prosperidad y honra. Hay que evitar endeudarse, hay que evitar estar buscando si no es muy urgente, porque bueno, aquí cabe pues la necesidad primaria, ¿no? Si hay una necesidad primaria que yo tengo que suplir y no tengo cómo hacerlo, me toca recurrir sí o sí. O sea, yo toco puertas. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo que pagar cuotas, entonces la cuota de la casa, entonces yo empiezo a tocar puertas y digo, mira, falta esto, me falta esto, estoy esperando a que me llegue una plata. El trabajo como independiente siempre es complejo porque tú prestas un servicio, pero entonces es así.
así. No es que sea así todo el tiempo y vayas a recibir, no es lo mismo tener o depender de un empleador que sabes que mes a mes te va a entregar tu salario, a ser independiente, ¿cierto? Porque pues independiente, lo que te digo es así. Y más cuando tú recibes diario, dependiendo el servicio pues que ofrezcas y el servicio que la gente compre. Pero si no compran, pues obviamente no vas a tener cómo hacerlo. Y acá sí hay una situación bastante compleja, que en mi país ya a los 40 años, si tú no tienes trabajo, ya eres una persona, ya no, ya es muy, muy, muy difícil que a los 40 años te contraten en una empresa. Es supremamente difícil. O si tú tienes hijos también. O sea, ya hay, digamos que si tú tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos, chao. O sea, no sirves para trabajar. O sea, no tienes ni idea de administración, no tienes ni idea de nada. O sea, no sirves, eres un problema. Entonces aquí sí hay como esa discriminación. Y aquí sí no está su inclusión. Entonces, pues pienso que eso es otro tema, pero sí en mi país es muy marcado eso. Es muy marcado eso. Si tú entonces ya tienes esa edad y cierta cantidad de hijos, o solo por 1 o 2 ya te ponen problemas. No, es que ya tiene hijos, chao. O sea, no. Hijos, chao. Entonces, por Dios. Pero bueno, eso pasa. Tenemos que saber que esta bendición comienza cuando le damos el primer lugar a Dios y a su justicia. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la palabra de Dios? En Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces, si nosotros queremos ser hombres y mujeres bendecidas y prósperas, no solamente por tener una cantidad de cosas materiales, porque pues no he visto el primer entierro con trasteo. No lo he visto realmente. No he visto que uno se muera y se lleve, no sé, las propiedades, los carros, las cuentas, el dinero. O sea, no existe eso. Entonces, ¿qué pasa? Que tendemos a confundir que la bendición es esa riqueza. Es esa riqueza material. Entonces, que es para ostentar o para mostrar: ay, yo tengo esto, yo tengo lo otro. No, porque pues obviamente tenemos que andar bajo los parámetros que nos enseñó el Señor, ¿no? Si Dios, siendo Dios, llegó a este mundo como Jesús, como el Señor Jesús, no nació en un pesebre, o sea, no nació en unas condiciones bastante complejas, siendo el Hijo de Dios. Entonces uno empieza a analizar, ¿no? Aquí no importa, digamos, las riquezas materiales, tiene que haber un equilibrio en todo, ¿no? Lo que les digo, las necesidades primarias sí o sí tienen que ser suplidas. Entonces, ¿cuáles son las necesidades primarias? Si nos vamos a la escala de las necesidades primarias, entonces, ¿qué pasa? La primera es vivienda, comida, salud. Es importante tener estas necesidades primarias cubiertas. Ya el resto empieza ya la escala a cambiar. Entonces, pues obviamente tenemos que tener los pies en la tierra y saber qué son las prioridades. Procurar que en nuestra casa reine la armonía y reine este equilibrio, que seamos buenos administradores, que apliquemos la justicia, ¿sí? Es importantísimo el aplicar la justicia y el principio: trabajar, trabajar y trabajar, ¿sí? Y esto es muy importante porque el Señor da semilla al que siembra, como dice esta palabra. Y también dice en este versículo, en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿sí? En pocas palabras, sea de bendición. Entonces, vemos que tenemos que proponer en nuestro corazón dar, pero como nosotros propusimos en nuestro corazón. Señor, yo te voy a dar esto, sí, y cumplir, porque es que no podemos decir te voy a dar y no te doy. Y muchas veces llega la bendición y nosotros no la damos y la retenemos. Y como dice esta palabra, al que se le da y retiene, se le quitará. Entonces, pues, no caigamos en esta situación. Entonces, pues, en estos propósitos que tenemos para este nuevo año, para esta nueva etapa que nosotros vamos a iniciar, qué mejor que podamos sentarnos y colocarlo siempre en la palabra de Dios,
¿sí? Con base en los principios establecidos de la palabra de Dios. Recordemos que en la palabra de Dios encontramos leyes, estatutos, mandatos, preceptos, ordenanzas, y hay que sí o sí cumplir. Porque recordemos que estamos aquí de paso. Nadie sabe la hora, la fecha, el día, nada. Solo Dios sabe, en su infinita humanidad y misericordia, Él sabe cuándo tendremos que dejar este cuerpo material e irnos a su presencia. Pero mientras estemos acá, simplemente, es que simple, solamente lo que nos manda Él es obedecer esto, no más. O sea, no tenemos que hacer absolutamente nada más sino obedecer esta palabra. No más, no tenemos nada que hacer, solo eso. Bueno, esto era lo que quería compartir contigo. Propósitos, sí o sí tenemos que tener estos propósitos. Y este versículo de Habacuc me encanta, porque dice que escribe la visión en tablas, ¿sí? Escríbela. Entonces, si tú tienes sueños, tienes anhelos, tienes deseos en tu corazón de hacer muchas cosas, puedes escribir la visión, escribirla, ¿sí? Y aunque tarde llegará, pero escríbela siempre y cuando, ojo, sea la voluntad de Dios, porque podemos tener una cantidad de sueños, una cantidad de sueños, de anhelos, de deseos, pero si van en contra de la palabra de Dios, si van en contra de Dios, no se podrán realizar de la mejor forma. Entonces ahí es cuando viene el conflicto, ahí es cuando viene la situación difícil, ahí es cuando viene todo, porque pues el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? El Señor. Bueno, yo te doy gracias si has llegado hasta acá de este video. Te invito, como siempre, a que te suscribas, a que le des un like, a que compartas, a que comentes. Si quieres contarme algo, lo puedes hacer a través de este correo electrónico. Y pues estos videos, esta información que nosotros subimos a este canal es para edificación tuya y de nosotros también. Es para que crezcamos todos, porque estamos acá de paso. Recordemos que este canal está hecho para darle la gloria y la honra al Señor, que me sacó a mí de esa oscuridad a su luz admirable. Y así como lo hizo conmigo, lo puede hacer también contigo, siempre y cuando tengas la disposición en tu corazón de querer hacerlo. Bueno, te deseo lo mejor para este nuevo año que inicia y, bueno, que inicia no hoy, sino pues ya dentro de 2 días. Entonces, espero pues que te vaya muy bien y espero seguir contando contigo, con tu apoyo, y espero pues que este nuevo año que inicia podamos hacer muchas cosas para buscar siempre la dirección de Dios y siempre andar por el camino que debemos andar. Bueno, bendiciones.